Hola de nuevo. En este tema, veremos un poco más a detalle el concepto de epistemología y los métodos de hacer ciencia. Es decir, el método científico no es el único método de hacer ciencia. Y la elección del método, será conveniente realizarla, acorde a lo que desees investigar. Veamos. Tamayo nos dice que la teoría y la aplicación de la ciencia nos plantean la necesidad de la epistemología para una mejor interpretación de la realidad, y una integración de las distintas disciplinas científicas. Es decir, la epistemología, dicho de manera informal, es la ciencia de hacer ciencia. Es el cómo hacer ciencia. Entonces, podemos interpretarlo de Tamayo como: hay que saber hacer ciencia, aprender los métodos de hacer ciencia e innovar en los métodos de hacer ciencia. Aún existen muchos dilemas y problemas por resolver en la existencia del ser humano, que pueden necesitar de nuevos métodos de investigación. Antes de continuar, y para mostrarte que aún en matemáticas, hay muchos problemas sin resolver, te dejo esta nota curiosa. Hace 18 años, el Instituto de Matemáticas Clay dio a conocer los Millennium Prize, una colección de 7 problemas matemáticos que permanecían sin resolver, de los cuales hasta el momento únicamente se ha resuelto uno. Continuando con la epistemología como el estudio de cómo hacer ciencia. Según Piaget, la epistemología puede dividirse en 3 grandes grupos. 1. Las epistemologías metafísicas, que incluye a las teorías formuladas a partir de una ciencia en desarrollo, que se busca convertir en una teoría general del conocimiento. Un ejemplo sería el estudio del derecho jurídico como una ciencia, ya que actualmente no tiene la exactitud suficiente para ser una ciencia. Nota que es muy diferente la ciencia jurídica de la epistemología de la ciencia jurídica. 2. Epistemologías paracientíficas. Se originan en una crítica al conocimiento científico, a su método y a su pretensión de ser el único tipo de conocimiento válido. Como ejemplos tenemos a la parapsicología y la ufología. La parapsicología estudia fenómenos inusuales como posibles eventos de hipnosis y telequinesis. La ufología es el estudio de Unidentified Flying Objects, en español ovnis. Como tercera epistemología tenemos a la científica, que es el conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, razonamientos y pruebas metódicamente organizadas. Además, Piaget distingue los métodos de la epistemología siguientes: análisis directo, epistemológico formalizante, epistemológico genético y científico. A continuación, describiremos cada uno de ellos, con énfasis en el científico ya que en tu especialidad, es el más aceptado. El análisis directo consiste en aplicar a un hecho determinado la reflexión, la experiencia y la deducción, para ver las condiciones de conocimiento que ese hecho como tal exige. En este método, se estudian los hechos para establecer sus límites sin tener en cuenta el tiempo. Este método se usa en epistemologías de carácter filosófico. Ejemplos de la aplicación de este método son en el empirismo, que enfatiza la experiencia y la evidencia, y en el racionalismo que acentúa el papel de la razón. Método epistemológico formalizante, consiste del análisis directo de los conocimientos, para determinar condiciones formales y su relación con la experiencia. Es decir, busca formalizar, por ejemplo matemáticamente, un hecho para mostrar una relación con la realidad. Método epistemológico genético. Tiende a explicar el conocimiento en función de su propio desarrollo histórico. Este se puede clasificar en 2 métodos. Primero, el método histórico crítico, el cual parte de un cuerpo de doctrinas, determinando al estudio retrospectivo que lo ha hecho posible. Es decir, su interés está más en el desarrollo histórico que en los aspectos formales. Procura reconstruir los pasos que dieron los investigadores para llegar a postular determinada doctrina o teoría. Este método es muy común en matemáticas y biología. Segundo, el método psicogenético,
que pretende valerse de los aportes de la psicología. Es decir, trata de generalizar mediante psicología la relación sujeto-objeto a más sujetos. Y esto lo logra mediante el estudio del desarrollo intelectual del hombre desde que era niño. Como te habrás dado cuenta, está muy orientado a psicología. Seguramente, ya habrás escuchado del método científico y su relación con la investigación y el conocimiento. El método científico es un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presenta algún acontecimiento, que debe ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica. Es decir, es un conjunto de pasos ordenados que se deben efectuar para estudiar el objeto o suceso de interés, y esos pasos deben poderse reproducir por quien desee verificarlo. De tal forma, la recomendación es que si bien el método científico pudiera fallar, pues no conocemos forma de demostrar lo contrario, y que no es autosuficiente pues depende de conocimientos previos incluso axiomáticos, se ha perfeccionado lo suficiente y es lo mejor que tenemos al día para obtener conocimientos sólidos. Por cierto, un axioma es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Un ejemplo clásico es el de los axiomas de Zermelo-Fraenkel en la teoría de conjuntos. Y nos dice que dados cualesquiera conjuntos, existe otro conjunto que es la unión de esos conjuntos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debe tener un método científico? Good y Hutt nos dicen que son dos los elementos fundamentales: los conceptos y las hipótesis. Pero espera, estos son elementos fundamentales, y hay otros elementos que dependerán de la ciencia y del tipo de investigación. Más adelante, revisaremos los tipos de investigación y los elementos de su método científico, con énfasis en tu especialidad. Solo ten en cuenta que existen hechos tan complejos, que los científicos deben modificar los métodos para lograr el conocimiento deseado. A continuación, vamos a revisar las características principales de los conceptos y las hipótesis de un método científico. El concepto es una abstracción de algunos aspectos de una realidad. Otra forma de decirlo es que son construcciones lógicas creadas a partir de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias. Por ejemplo, el concepto de resistencia para un ingeniero en electrónica es muy diferente al de otras especialidades. Para un deportista, es la capacidad de continuar con una determinada actividad. Para las ciencias sociales, es una oposición a un estado de paz. Y de forma similar, existen muchos conceptos según la ciencia que los estudia. Es por lo anterior que los conceptos son fundamentales en una investigación, ya que lo que para mí es resistencia, por ejemplo, para otros es una cosa distinta. Entonces, será muy importante que en tus trabajos formales, como tesis, tesinas, artículos, etc., des conceptos claros de lo que estás estudiando o proponiendo. Además, debes tener en cuenta que deberás seleccionar o proveer conceptos que cumplan con las siguientes características. El concepto no representa al fenómeno en sí. Por ejemplo, es poco práctico para una investigación en electrónica definir resistencia como la acción de resistir, que sería una definición que trata de abarcar toda la extensión de la palabra. En su lugar, definimos resistencia como un hecho en relación a otros conceptos. Por ejemplo, en electrónica podemos definirla como la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Esta definición usa los conceptos de corriente eléctrica y conductor y los relaciona. Los conceptos deben ser comunicables. Es decir, estar construidos de tal modo que se conozcan todas sus características relevantes, y no solo definiciones simples que dicen poco para quien trata de leer o reproducir la investigación. Por ejemplo, no podemos definir MOSFET como un dispositivo de conmutación, ya que existen miles de tipos de estos dispositivos. Esboza las instrucciones para adquirir la misma experiencia que ya otros adquirieron.
Por ejemplo, un concepto de voltaje puede ser la cantidad de energía potencial entre dos puntos de un circuito. Un punto tiene más carga que otro y la diferencia de carga entre los puntos se llama voltaje. Si notas, esta definición fue creada a partir de la experiencia, de los hechos y conceptos previos que otras personas adquirieron. Es decir, surgen a partir de una investigación previa considerable. Por tanto, te recomiendo que uses conceptos de investigaciones serias que hayan experimentado con el hecho. El segundo elemento fundamental del método científico es la hipótesis. Una hipótesis es una proposición que puede ser puesta a prueba para determinar su validez. Es decir, es una pregunta formulada de tal modo que se puede prever una respuesta específica de alguna especie. Sus características principales son: debe ser conceptualmente clara, o sea que debe ser muy específica en cuanto a los conceptos previamente establecidos. Debe tener referentes empíricos, es decir, que la proposición esté basada en la experimentación, y no en juicios o prejuicios de alguien. Se deben evitar proposiciones cuya validez no pueda ser verificada experimentalmente. Las operaciones y predicciones de la proposición deben estar expresadas en una forma específica y no general. Es decir, para que la hipótesis pueda comprobarse, la proposición que hace debe apuntar a un solo hecho específico. Si haces una hipótesis dirigida a lo general, lo más seguro es que sea innecesariamente difícil, incluso imposible comprobarla. Debe estar relacionada con técnicas disponibles. Es decir, las técnicas que se utilizan para comprobar la hipótesis deben ser tan bien conocidas como los conceptos que se usan. De ser posible, se prefiere incluir las técnicas utilizadas en la misma hipótesis. Vamos a estudiar algunos ejemplos de hipótesis para revisar sus características. Un primer indicio que te puedo proporcionar, para saber si una hipótesis está bien formulada, es ponerte en el lugar de la persona que necesita reproducir los resultados de esa hipótesis. Es decir, haz de cuenta que tu trabajo será comprobar la hipótesis sin mayor información. Veamos el siguiente ejemplo. Los estudiantes que faltan a clase a menudo tienen más probabilidades de abandonar los estudios. Te daré 5 segundos para pausar el video y reflexionar. Ya te habrás dado cuenta que de hecho, esta proposición no puede calificarse como hipótesis. En primer lugar, al decir «los estudiantes», se es demasiado general. Por ejemplo, existen estudios no presenciales cuyos estudiantes siquiera caben en la proposición. Por otro lado, ¿te imaginas comprobar esa hipótesis? Tendrías que recabar datos de asistencia y evaluación de todo nivel estudiantil, incluyendo a los que hubiere en Neptuno y otros sistemas solares. Una sugerencia al respecto sería la de indicar con claridad que te refieres quizás solo a los estudiantes de Ingeniería Electrónica del Tecnológico de Celaya. La siguiente frase dice que faltan a clase a menudo. En este caso, resulta que, a menudo, no es una técnica ni una medida específica. ¿Cuánto es para ti a menudo? ¿Cuánto es para mí a menudo? En este caso, se debe especificar la proposición, con claridad y en base a conceptos ya establecidos. Por ejemplo, podríamos decir, con un 15% de inasistencia durante el ciclo escolar enero-junio del año 2020. De esa forma, ya tenemos un criterio con base a conceptos como el porcentaje de inasistencia. Pero además, nota que estamos delimitando también a una temporada específica que es el semestre pasado. Si no delimitamos el intervalo, tendríamos que recabar información desde que existe la carrera de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Celaya. En la siguiente frase dice, tienen más probabilidades. Nuevamente, aunque la probabilidad está bien conceptualizada en estadística, el término más no tiene un límite claro. En este caso,
La sugerencia sería indicar con claridad y en base a técnicas conocidas, un límite conciso, en este caso del 80% de probabilidad. Ten en cuenta que, después de realizar tus experimentos o cálculos, puedes ajustar los valores numéricos a los obtenidos. ¿Consideras que la hipótesis está lista? Aparentemente pareciera ser así, sin embargo, aún queda un detalle importante que hace una gran diferencia. ¿Puedes encontrarlo? En efecto, la frase, abandonar los estudios es muy general. ¿Cómo podrás saber si los que abandonaron la carrera, se fueron a estudiar a otra universidad o si solo tuvieron que postergarla? En este caso, sería conveniente especificar las condiciones del abandono de estudios. Es decir, no se especifica si solo dejaron la carrera para irse a otra, o definitivamente ya no estudiaron. Por tanto, debemos indicar que solo dejó la carrera. De lo contrario, deberíamos obtener datos acerca de su situación cuando es difícil incluso localizar a los ex estudiantes. ¿Puedes notar la gran diferencia? De aquí la importancia de hablar con claridad, no solo en nuestros escritos, sino también en nuestra vida diaria. Podrás notar que ahora, la hipótesis es relativamente fácil de desarrollar y verificar. De hecho, pareciera una simple estadística, ¿no lo crees? Sucede que quizá hayamos sido demasiado específicos, tanto que posiblemente se haya perdido la idea original del autor. Quizá, el autor quería establecer una tendencia, para dar herramientas a los profesores y tomar alguna medida para evitar la deserción. ¿Qué podemos hacer? Es aquí donde nuestro ingenio toma vida. Por ejemplo, quizá podríamos analizar cada semestre, eliminando la delimitación temporal. O mejor aún, identificar materias complicadas, que imponen retos a los estudiantes. Como podrás ver, hay una diversidad de ideas en cada persona. Y esas ideas dependerán de muchos factores como la experiencia, interés y formación de cada persona. Y una hipótesis bien planteada, da pie a muchas alternativas o hechos u objetos a estudiar. Finalmente y como nota, una hipótesis no tiene que ser cierta para ser hipótesis. Una hipótesis existe para ser comprobada o refutada. Cuando una hipótesis es comprobada, generalmente se convierte en una tesis. Te dejo una proposición que lamentablemente es bastante común. Muchas de las ocasiones, siquiera nos damos cuenta que la hacemos. Tarea 2. Deberás obtener hipótesis de cada una de las afirmaciones siguientes. Recuerda que para hacer hipótesis, deben cumplir con las características mencionadas en clase. El formato y entrega son las mismas que para la tarea 1. Solo recuerda adecuar los títulos y las secciones a esta tarea. La fecha de entrega es, de forma similar, para antes de la próxima clase. Recuerda que lo que no se practica no se aprende.